Bienvenidas a esta nueva clase de matemáticas para sexto básico. El objetivo del día de hoy, ojo, vamos a cambiar un poco con el tema del álgebra y vamos a pasar hacia geometría. Y ahí nuestro objetivo es clasificar triángulos de acuerdo a las medidas de sus lados y de sus ángulos. Los elementos del triángulo, ojo, son tres cosas, los primeros que tengo que reconocer para poder clasificarlos después. Hay que recordar que el triángulo es una figura plana limitada por tres segmentos, es decir, cualquier figura que tenga tres lados es un triángulo. Va a tener tres vértices, los vértices son, y los voy a ir marcando aquí con rojo, son los puntitos que aparecen ahí. Por eso la letra A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. La B y la C. Después tenemos los lados, que son los que están aquí con minúsculas, o sea, ese que está ahí, ese que está allá y ese allá, son tres. También son tres vértices, tres lados y tres ángulos. Los ángulos son los que se forman aquí, ¿ya? Al interior de la figura. Los triángulos, en primer lugar, los voy a clasificar según sus lados. ¿Qué quiere decir esto? Voy a llamar equilátero al que tiene tres lados iguales, isósceles al que tiene dos lados iguales, y voy a llamar escaleno al que no tiene ningún lado igual o tres lados distintos. Entonces, por ejemplo, si este es equilátero, quiere decir que, por ejemplo, como los tres lados van a ser iguales, eso debería medir 4 centímetros, eso también, y eso también, porque tienen que ser iguales. Puede ser 5, 6, 7 centímetros, 10 centímetros. Lo importante es que los tres sean iguales. Luego, en el isósceles solo dos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo podría tener un triángulo que mida 8, 8, pero este lado tiene que ser distinto. ¿Ya? No importa la medida, pero lo importante es que sean dos iguales y uno distinto. Y acá todos iguales. Y en el caso del escaleno son todos diferentes. Entonces, por ejemplo, podría perfectamente ser un triángulo que mida 3, 4 y 5. Porque cumple. Son los tres lados distintos. Podría ser 12, 3, 6, 5. Podría ser cualquier combinación, lo importante es que sean los tres distintos. Entonces, equilátero todos iguales, isósceles dos iguales, uno distinto, y escaleno los tres distintos. Ahora, importante, antes de pasar a la segunda clasificación, esa es una forma de clasificar. Para la segunda forma necesitamos utilizar los ángulos. Entonces, primero tenemos que recordar qué cosas son los ángulos. Un ángulo es una porción indefinida del plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. Entonces, acá lo podemos ver. Tengo aquí, es una porción indefinida del plano. Indefinida se refiere a que, por ejemplo, aquí no está cerrado. Entonces yo no sé qué sección delimita esa figura. Están las dos líneas que parten desde un mismo punto. Este es el punto que también se le llama vértice. Y lo que está ahí se llama ángulo. Todo esto que está aquí con amarillo. Y eso se mide en grados, con un transportador. Se puede medir con un transportador y puede ir de 0, de 1 en realidad, hasta 360. Ese es el rango. Y ahora, otra cosa que tenemos que saber y tener súper claro es que cualquier triángulo, cualquiera, sea la forma, sea escaleno, equilátero, isósceles, ese triángulo siempre en sus ángulos interiores, es decir, estos que se forman aquí, siempre van a sumar entre los tres 180 grados. Ya no importa cuánto, no quiere decir que lo importante es que la suma final sea 180. Entonces yo puedo jugar con distintas combinaciones de números, pero la suma final tiene que ser sí o sí 180 y no puede ser otra. Eso es como una ley matemática. Entonces, si voy a clasificar mis ángulos, voy a tres tipos, igual que el anterior. Tengo los acutángulos, que son tres ángulos agudos menores de 90.
menores de 90 grados. Es decir, por ejemplo, acá tengo el acutángulo. Supongamos que mide menos de 90, 80. Es un número menor de 90. El otro ángulo que está allá también tiene que ser menor de 90. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar ahí 60. Pero aquí es donde viene algo importante. Recién dijimos que todos los triángulos suman 180 grados. Ahí está, clarito, resaltado con amarillo. Por lo tanto, si tengo 80 y 60, ahí tendría 140 grados. Para llegar a 180 me van a faltar 40. Por lo tanto, necesariamente, y sí o sí, ese número de ahí tiene que ser 40, no puede ser otro. Luego viene el rectángulo. Tiene un ángulo recto que mide 90 grados. En geometría siempre representamos de esta manera el ángulo recto. Eso significa aquí y en todo el lado es universal que esto es 90 grados. Y esos dos también coincidentemente van a tener que ser 90 grados la suma de ambos. Puede ser cualquier combinación, siempre y cuando esa combinación me dé 90 como resultado. Yo voy a colocar 60 y 30. Puede ser otra. Lo importante es que sea 90 entre los dos. Y luego tenemos el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso que es mayor de 90 grados, o sea, puede ser 100, 110. Y lo voy a colocar 110. Y de nuevo seguimos con la misma lógica anterior. Los ángulos que están ahí, los tres que tengo acá, tienen que sumar entre los tres 180 grados. Ya tengo 110 aquí. Me faltan 70 para completar los 180. Entonces, entre esos dos se tienen que formar esos 70 grados. Entonces voy a colocar 30 acá y 40 allá. Y ahí cumplo con la condición. La condición que es necesaria, estrictamente necesaria. Eso va a ocurrir siempre. De aquí en China, en Estados Unidos, donde usted esté, en Corea, donde sea, los triángulos siempre, sus ángulos interiores van a medir 180 grados. Entonces, ¿cuál es la tarea? Tengo ahí 3 triángulos. Y de esos 3 triángulos, yo sé las medidas de los lados y de sus ángulos interiores. Entonces usted me va a decir, según sus lados, qué tipo de triángulo es, si es isósceles, escaleno, equilátero, y qué tipo de triángulo es, pero según sus ángulos. Es decir, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Lo mismo voy a decir del segundo y lo mismo del tercero. Esa es la tarea. Nada más, clasificar los 3 triángulos que están ahí bajo las 2 clasificaciones que acabamos de ver. Luego usted le va a sacar una fotito a esto, ¿no es cierto? Y lo va a enviar al correo electrónico que aparece ahí. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana.